Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir analizando en la Biblia. En este caso, vamos ya con otro libro, segundo libro de Samuel. ¿Qué podemos decir esto? De hecho, Samuel no escribió ni el primer ni el segundo libro, fue otro profeta. Se sabe el nombre, pero no lo recuerdo. Entonces, ¿por qué se le adjudican a Samuel esos dos libros? El primer libro se le adjudica porque habla de su época. Samuel era un hombre muy insigne, muy respetado, de hecho muy útil para Dios. Lo usó mucho. De hecho, Samuel lo usó como profeta, pero también como sacerdote. Perdón, lo usó como juez, pero también como sacerdote. A Samuel. Este, y, y ungió a los dos primeros reyes de Israel. Un hombre muy insigne, muy respetado, de mucha estima en Israel. Y él no escribió ninguno de los libros, lo escribió otro profeta. No recuerdo el nombre, pero sí fue otro profeta. El primer libro se escribió, como les dije, porque habla de su época. El segundo libro se escribió, se lo adjudica a Samuel, aunque él no lo escribió, porque algunos dicen este, que no había alguien de importancia relevante para adjudicarle ese libro. No, o sea, no había alguien, el que le escribió no podía poner su nombre porque no representaba mucho para Israel, pero Samuel sí. Eso dicen algunos eruditos. Bueno, entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 1, dice: David oye de la muerte de Saúl. Entonces, he hecho un capítulo bastante. Solo son 27 versos. Entonces, empezamos, dice: David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Ziklag. Entonces, David derrota a los amalecitas. De hecho, los amalecitas se habían llevado a su familia, ¿verdad? Y David fue por ellos. Y y bueno, los derrota. Verso 2: Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. De hecho, y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y respondió: me he escapado del campamento de Israel. Verso 4: David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Entonces aquí fue una derrota muy triste y muy grave. Una derrota grave para Israel. ¿Por qué? Porque en esta batalla muere el rey de Israel. Y si muere el rey, pues bueno, el ajedrez se pierde el juego, ¿verdad? Entonces aquí fue una derrota grandísima para Israel. Porque su líder había sido derrotado, había fallecido. Y entonces el pueblo corrió cuando vieron que Saúl había muerto. Salieron corriendo por todos lados. Pero esto viene de parte de Dios. Y el pueblo, en su desesperación, su temor, se acordaron que había otro rey. Porque el pueblo sí sabía que David iba a llegar a ser rey. Se acordó de David y también se acordaron que muchas veces los ayudó. O sea, David sacó a Israel a, a la batalla. Cuando Jesús ya era grande, ya era viejo, David sacaba a Israel de la batalla y lo regresaba. Entonces el rey se acuerda de David y lo van a buscar. Verso 5: dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vi en el monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está a junto de mí. Bueno, aquí dicen algunos dicen que el muchacho mintió. Algunos dicen eso, que él mintió, que dijo una mentira, que él no mató a Saúl, que Saúl muere porque se echó sobre su espada.
Porque dice, el muchacho dice que estaba sobre su lanza. Dice que Saúl se apoyaba sobre su lanza. O sea, que estaba traspasado por la lanza, cuando la Biblia dice que fue traspasado. Él mismo se traspasó con su espada, no con su lanza. Entonces aquí algunos dicen eso, que el muchacho mintió. Por eso he dicho, entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tiene en su cabeza y la joya que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Bueno, entonces, pues algunos dicen eso, que el muchacho mintió, no sé, tal vez para ganar fama, honra, no sé. Y bueno, entonces agarró las cosas de Saúl y se las llevó. Verso 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Entonces, ¿por qué? Porque a David le dolió. De hecho, a David le dolió la muerte de Saúl. Y también a Samuel le dolió que Saúl hubiera sido desechado por Dios. ¿Por qué? Porque Saúl, a pesar de todo, era un líder muy grande, de mucho estima, peleó mucho por Israel y ganó muchas batallas por Israel. De hecho, recuerda que cuando Israel llega a Canaán, había muchos pueblos y los empieza a derrotar, pero no derrota a todos. Entonces Saúl, varios siglos después, Saúl le hace la guerra a esos pueblos que quedaron y los derrota a algunos, no a todos, algunos. Incluso David también hace eso, derrota a algunos de esos pueblos, no a todos, pero a algunos otros derrota. Entonces, Saúl era de mucha estima para Israel, era muy amado por Israel Saúl, muy amado por Israel. Y y de hecho Samuel, perdón, rogaba a Dios por, por, por Saúl. Samuel le pedía mucho a Dios por Saúl. Hasta tanto que Dios le tuvo que decir a Samuel, ya no me pidas por Saúl. Dios le dice a Samuel, Samuel se iba, de hecho Samuel tiene la costumbre de ir a orar a una cueva. Y empezaba a clamar a Dios. Y Dios le contesta, ya no me pidas por Saúl, porque no te voy a escuchar. Así le dice Dios a Samuel. Entonces David admiraba a Saúl, porque Saúl era un gran líder. Era alto, Saúl era muy alto, era fuerte, era formido, ¿verdad? También incluso Dios le cambia el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que le cambia em, le da la sabiduría para que actúe como un rey, para que sepa cómo debe de ser un rey, para que sepa gobernar un pueblo. Entonces ya de por sí, o sea, ya Saúl se miraba alto y fuerte, era alto, Saúl era alto y fuerte, formido. Y y todavía Dios le agrega otro tanto para que haga bien sus trabajos. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía ninguna referencia, era primer rey. No sabía cómo hacerlo. David tuvo una referencia, tuvo a Saúl. Y Salomón tuvo a David. Pero Saúl no tenía a nadie. Era el primer rey. Bueno, entonces así. Entonces le duele. A David le dolió la muerte de Saúl, ¿verdad? Porque de hecho David convivió con Saúl en su casa, en su palacio. De hecho Saúl cuando cuando primero lo quiso mucho, le hizo sus pajes de armas. Le puso, David vivía en el palacio con Saúl, comía con él, convivía con él y con su familia. Y por eso le dolió que Saúl lo hubiera traicionado primero, pero también le dolió su muerte. Y también la de Jonatán, por cierto, también falleció Jonatán. Verso 12, lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces fue una derrota muy grande, pues aquí fallece el rey, ¿verdad? El que les decía qué hacer, fallece. Y entonces la oportunidad de David, ¿verdad? Aquí es la oportunidad de David,
Y verso 2, verso 13, David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Verso 14, le dijo a David: ¿cómo tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Verso 15, entonces llamó David a uno de sus hombres y dijo: ve y mátalo, y él lo hirió y murió. Entonces aquí el muchacho fallece. Lo que pasa, de hecho es interesantísimo porque David mata a muchos hombres, ¿verdad? Pero aquí Saúl no era cualquier cosa. Saúl fue elegido por Dios mismo. Saúl fue elegido por Dios para gobernar Israel. Y de hecho hay un verso en la Biblia que dice que está prohibido tocar a los ungidos de Dios. Saúl fue ungido por Dios. Fue elegido por Dios. Saúl fue elegido por Dios. Y David sabía que si ponía la mano sobre Saúl, estaba manchando su carrera. De hecho, yo cuando leí esto me puse a pensar, o sea, David mató mucha gente, muchos. Pero ¿por qué no quiso tocar a Saúl? Porque, o sea, tocar a un ungido de Dios está prohibido. De hecho, es Dios el que siempre da el castigo a todos. Y especialmente a sus ministros. Lo que pasa es que Saúl era ministro de Dios. Saúl gobernaba un pueblo, el pueblo de Dios. Y está prohibido poner la mano sobre alguien así. Y lo pueden hacer y lo hacen, pero con un castigo muy duro. Muy duro. Entonces, me acuerdo mucho de la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió a los primeros cristianos y les salió carísimo. Quedó ciego. Lo persiguieron. Cayó náufrago. Lo atormentaron con pestes y plagas al apóstol Pablo. Entonces le salió caro perseguir al pueblo de Dios. Incluso cuando Cristo se le dice, le dice Cristo, dura cosa te dará cosas contra el hijo. Entonces, la travesía por la que pasó Pablo fue por perseguir a los cristianos. Por eso. Y y bueno, entonces estamos hablando un poquito del tema, pero es interesante. Vamos a volver al tema, verso 16. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté a los que yo Jehová. Ahí acá ese primer pasaje. Entonces, ¿de qué aprendemos de aquí? O sea, no hay que tocar a ningún pueblo, a ninguna persona, ni cristiano ni mundano. Porque Dios, ¿por qué? Porque es lo correcto. Es lo correcto dejarle. De hecho, hay un verso que dice: mira la venganza del Señor en el Antiguo Testamento. Y también el Nuevo Testamento lo dice. El Señor te pagará, el Señor le pague conforme a sus obras. O sea, nosotros como cristianos no debemos vengarnos. No podemos evitar sentirnos mal, pero sí podemos evitar vengarnos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es orar. Incluso el Nuevo Testamento lo dice: orar por aquellos que os persiguen. Es lo que orar, o sea, bendecirles su salud, su familia, su trabajo, su vida, bendecirlos, porque es lo que marca la Biblia. Y y bueno, entonces aprendemos de este primer pasaje, o sea, es Dios el que se encarga de la venganza, de castigar. Aún así, no debemos desearle mal a nadie, ¿verdad?
¿Por qué? De hecho, es interesante, ¿por qué no desear mal a nadie? Porque cuando tú deseas algo malo para otra persona, ese mal entra en ti primero. Es que la cosa espiritual, eh, ¿qué es lo que entra en uno? Algunos dicen que es iniquidad. Que, o sea, la iniquidad es algo, una sustancia. Dicen eso, otros dicen que es un espíritu. Entonces, cuando tú deseas el mal, esa iniquidad entra en tu cuerpo. Y eso provoca que te pase eso. Incluso en el mundo dicen, no desees para otros lo que no quieres para ti. Pues entonces, ¿de qué podemos el primer pasaje? No hacerle mal a nadie, aunque te hayan hecho mal, no hacerlo ni desearlo tampoco. De hecho, hay que pedirle a Dios sanidad. Por ejemplo, cuando uno se siente mal, es que no sé, me hablaron mal, me hablaron feo. Pedirle a Dios una oración, sanidad. Y clamar, pedir, 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 hasta que uno sea ya sanado de eso que te hicieron. Y, por supuesto, orar por aquellos que os persiguen. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo pasaje. A ver si lo acabamos. David endecha a Saúl y a Jonatán. Verso 17. Y endeció David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Verso 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Hazer. Verso 19. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han quedado los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Escalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Verso 21. Montes y Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seis tierras de ofrendas. Porque allí fue echado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Entonces, lo que pasa, de hecho es interesante esta endecha. Yo le repito, no, de hecho no haga mal a nadie, ni mudado ni cristiano, a nadie, porque todos somos justificados por la sangre de Cristo. Bueno, el tema principal lo que quiero dar a entender aquí es que Saúl era especial, porque él estaba haciendo un trabajo que Dios le puso. Saúl gobernaba Israel, Dios lo puso a gobernar Israel. Por esa razón no hay que hacerle nada. Si Saúl se equivoca, si hace algo malo, Dios le castigará, ¿verdad? Si alguna persona te hace mal y esa persona, o de hecho, cualquier persona, ¿verdad? Pero si esa persona te hace mal, no le hagas nada, que Dios le castigará, ¿verdad? Y como uno, como creyente, lo único que debemos hacer es pedir sanidad de aquello que te hicieron y orar por los que os ultrajan. Porque lo justo, no hay que vengarse de nadie, eso está prohibido. Mira la venganza de ese Señor. Entonces aquí, como le dije, Saúl estaba haciendo un trabajo que Dios le puso a hacer. Verso 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, y el roque de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Entonces aquí habla que Saúl y Jonatán ganaron muchas batallas, lo cual es cierto. Verso 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Verso 24. Hijos de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y qué interesante esto, dice que Saúl vestía de escarlata a las hijas de Israel. Verso 25. ¿Cómo han quedado los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas, en tus alturas. Eso quiere decir, bueno, aquí no dice que Jonatán murió en algún cerro o algo así, un monte. Verso 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Menos valioso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han quedado los valientes han parecido las armas de guerra? Eh,
De hecho, algunos dicen, o sea, este pasaje se malinterpreta, porque David fue mujeriego, tuvo muchas mujeres. De hecho, en su última etapa tuvo creo que 5 mujeres. Hasta Betsabé. Y aquí lo que David está expresando que el aprecio que sentía por Jonatán era muy grande, ¿verdad? El aprecio que tenía por Jonatán. De hecho, Jonatán abogó por David ante Saúl. Pero entonces, no narra mucho. La Biblia dice que fueron grandes amigos. O sea, el mismo David dice que tuvo un aprecio muy grande por Jonatán y que eso me da a entender que fueron grandes amigos, que tuvieron una amistad muy interesante, muy buena. Pero bueno, o sea, dice, más valioso fue tu amor que el amor de las mujeres. Aquí algunos agarran este pasaje y lo malinterpretan, pero recordemos que David fue muy mujeriego. Bueno, entonces acá prácticamente el primer capítulo del segundo libro de Samuel. Y como cuando ya analizamos eh, la enseñanza, o sea, que nos da a entender qué aprendemos en este capítulo. Eh, entonces, y esta segunda parte del del primer capítulo de Samuel, no hay que tocar menos a un ministro. Un ministro es alguien que está haciendo un trabajo que Dios lo puso a hacer. Si ese ministro se equivoca, encomienda el asunto a Dios. Pero no debemos tocar, porque están haciendo un trabajo que lo puso Dios a hacer. Incluso Dios puso a las autoridades que hay en el mundo, los policías, los gobernadores. Ese presidente, gobernador de estado así. Dios los puso ahí. Incluso lo dice en el Nuevo Testamento. Las autoridades hay por Dios han sido puestas. Y bueno, entonces, ¿qué aprendemos de segunda parte? Hay que respetar a todos, especialmente a los que son autoridades, ministros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque Dios los puso ahí. Y Dios los defenderá. Dice claramente, creo que es en Romanos, donde dice Pablo que las autoridades que hay en el mundo por Dios son opuestas. Y Dios los puso ahí, Dios responderá por ellos, aunque sean mundanos. Pues entonces, será todo. Ahí acaba prácticamente el primer capítulo, segundo libro de Samuel. Y entonces será todo, nos vemos en el próximo video. Disfrute este día, todos los días son buenos, porque todos los días los hizo Dios. Y de hecho, cuando Dios terminó su obra, dice, y vi Dios que era bueno. ¿Verdad? Dios terminó de crear, de hacer la creación aquí en la tierra. Y pasaron los días. Y dijo Dios. Y dice la Biblia, y vio a Dios. Y dijo Dios que era bueno. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.